Estás escuchando Pivot ES, experiencia puesta en acción, el único podcast en Puerto Rico que propulsa el éxito de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Soy Marieli Rivera, de Changemaker Foundation, y escucharás a líderes que innovan con soluciones para el desarrollo sostenible. En nuestro episodio de hoy, equidad en la salud para la comunidad de diversidad funcional y discapacidad. Y hoy dialogamos con la doctora Yolanda Rodríguez, gerente de programas comunitarios de la espectacular organización SER de Puerto Rico. Es educadora, trabajadora social e investigadora. Cuenta con un doctorado en política social de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenida, Yolanda, ¿cómo estás? Muy bien, Marielis, agradecida de esta oportunidad. Qué bueno, para mí es un placer y es bien emocionante. Tú sabes que yo soy una fiel seguidora y que apoyo desde siempre todo lo que tú haces y todo lo que haces a través de Ser de Puerto Rico porque me parece muy importante la labor. Y gracias de verdad por aceptar estar este ratito con nosotros y ser parte de la red de líderes de Pivot ES. Yolanda, por más de 2 décadas, ha estado comprometida con el tema de la salud, los temas de política social y de diversidad funcional. El trabajo que ha hecho SER de Puerto Rico, como les comentaba, es bien relevante. Esta organización sin fines de lucro está dedicada a promover servicios terapéuticos y educativos excepcionales a personas con discapacidad para que desarrollen su máximo potencial. Este trabajo los ha expuesto a muchas experiencias prácticas, a muchas historias de éxito y que también se deben traducir en una perspectiva de investigación porque demuestran la realidad de los pacientes de diversidad funcional y el camino exitoso que se puede desarrollar con cada una de estas vidas y sus familias. Pero antes de hablar contigo y profundizar en estos temas, cuéntanos quién tú eres, a quién representas y qué es lo más que te gusta de lo que tú haces. Interesante esa primera pregunta. Pues como ya mencionaste algunos elementos que tienen que ver con mi formación académica y también, ¿verdad?, con los espacios laborales en los que he estado en los últimos veintitantos años, pues, ¿qué les cuento? Yo soy de Guaynabo, yo me crié en Los Álamos, en uno de los caseríos que tiene Guaynabo, y pienso que si tengo cosas buenas dirigidas a validar, ¿verdad?, lo relevante del servicio a la gente, a la comunidad, lo aprendí porque viví en el caserío, de verdad que sí. Así que allí yo empecé a vincularme con las necesidades de otros, a identificar situaciones que aunque en ese momento yo no podía apalabrar como de discrimen o de opresión, pero yo sabía que no eran buenas. Conocí allí a un buen trabajador social que fue quien me enseñó y me ayudó a identificar que eso que él hacía era lo que yo quería hacer. Y claro, después que uno estudia, ¿verdad? Las dimensiones eran insospechadas a esos 17 años que tomé la decisión, pero estoy segura que escogí la mejor profesión y que escogí el mejor espacio para desarrollar esas cosas que ya yo había empezado a identificar desde que vivía en el caserío. Así que eso, ¿verdad? El ser trabajadora social me trae a ser de Puerto Rico, donde he hecho muchas cosas y de verdad que ha sido un privilegio aprender de las familias con las que he trabajado por estos veintitantos años. Así que siempre me ha gustado mucho esa parte del servicio directo, creo, y lo digo con mucha humildad, que es de lo mejor que sé hacer. Igual que la oportunidad que he tenido, ¿verdad?, de estar en la academia. Yo llevo como 12 años con estudiantes en el área de trabajo social y pienso que la academia y las conferencias, los adiestramientos, las capacitaciones es de lo más que me gusta hacer, sobre todo en el tema de la discapacidad, de la diversidad funcional. Y definitivamente el privilegio que he tenido en los últimos años, que este espacio, ¿verdad? Ese espacio que me ha dado la señora Morales, la presidenta de CEL, de liderar 3 programas comunitarios desde básicamente la conceptualización de esto. Así que puedo decir que me gusta mucho lo que hago en las diferentes áreas en las que me he podido desarrollar como profesional y sin duda alguna como persona. A mí me consta porque
Yo he estado cerca, muy cerca de todo este trabajo. Lo he vivido contigo, especialmente cuando experimentamos las situaciones relacionadas a los desastres naturales. Luego ha habido un proceso de desastres geomorfológicos y lo más reciente que ha sido el impacto a la salud pública a raíz de la pandemia mundial del COVID-19. Así que hemos estado bien ocupados y ocupadas en los últimos casi ya 4 años, de desastre en desastre, por decirlo de alguna manera, y hemos tenido que intencionar, ¿verdad? Y fortalecer el trabajo que cada uno de ustedes gesta, porque son las comunidades y las poblaciones más vulnerables las que se ven bien afectadas y bien atropelladas en términos de la equidad. Es un asunto crítico que se lacera mucho más en momentos donde un desastre natural, ¿verdad?, de esta naturaleza o un impacto a la salud pública nos ha invadido de manera intermitente. Y esto ha generado una complejidad, tú sabes, acerca de los temas en los servicios a la salud para las familias y la comunidad, en este caso de las comunidades de diversidad funcional y pacientes con discapacidad. Así que compártenos un poco qué has experimentado sobre el tema de la equidad en la salud desde que comenzó específicamente la pandemia. Claro, antes de eso me gustaría hacer como un paréntesis, porque el concepto de discapacidad yo suelo utilizarlo más que el de diversidad funcional. Y aunque reconozco, ¿verdad?, cómo los conceptos se van moviendo a la luz de los reclamos que hace la misma población de personas con diversidad funcional, de cómo se les debe nombrar, y es súper importante validar eso. A mí me gusta utilizar el concepto de discapacidad y lo utilizo casi como un posicionamiento, ¿verdad? Porque dentro del modelo social de la discapacidad, hablar de discapacidad, que no es lo mismo que incapacidad, y siempre me gusta aclararlo, es importante porque es un concepto que nos dice que el problema realmente no es el impedimento, ¿verdad?, físico, cognitivo, sensorial, etcétera, sino todo el andamiaje social, económico, político, y yo le añado recreativo, religioso, sexual, que separa a una gente por ser diferente, ¿verdad? Y me parece que siempre es importante reconocer la responsabilidad que tenemos como país, que tiene el Estado, pero que tenemos las comunidades, de crear sociedades que sean realmente inclusivas, ¿verdad? No podemos seguir construyendo un país que deje fuera a personas porque tengan diversidad funcional. Así que me van a oír utilizando indistintamente discapacidad y diversidad funcional porque reconozco que me estoy moviendo al nuevo concepto, pero me parece importante, ¿verdad?, que cuando hablamos de esta población, una población que en el censo, los números del 2018 se está hablando del 31,8% de la población en Puerto Rico. Estamos hablando de cuatro gatos, ¿verdad? Como a veces alguna gente señala. Tenemos que mirar también la responsabilidad social que tenemos de construir sociedades que sean, que de verdad lo incluyan. Dicho eso, voy entonces a lo que me preguntaste. Y realmente si tú me preguntas sobre la equidad en salud, yo te pudiera decir que no he visto nada, porque lo que realmente hemos visto es el gran problema de inequidad en la salud, el acceso a los servicios, servicios especializados, servicios de calidad, servicios puntuales, ¿verdad? Eh, y también la falta de información, porque no tener información también es inequidad. El que yo no pueda tomar decisiones sobre mi salud o sobre cómo puedo ayudar mejor a este hijo o a este familiar con diversidad funcional, eso también es inequidad. Así que cuando nos tiramos a la calle, los huracanes fueron en septiembre del 2017 y nosotros ya en octubre, noviembre estábamos visitando Vieques y Culebra. Después de eso empezamos con el programa de CEL 360. Nosotros lo que empezamos a ver era la cantidad de personas que incluso habían adquirido eh, impedimentos, ¿verdad? Por amputaciones, por accidentes cerebrovasculares, etcétera, jóvenes, por ejemplo, porque no habían tenido la atención en salud física necesaria para trabajar con condiciones y con situaciones absolutamente prevenibles. El otro elemento que se ha ido agudizando con la pandemia tiene que ver con inequidad
ya no solo en la salud física, también en la salud mental. Nuestros programas han ido reforzando no solamente la participación de terapistas físicos, ocupacionales, patólogos del habla, sino de trabajadores sociales y de psicólogos que aunque siempre habían sido parte de los programas que nosotros hemos ido desarrollando para las comunidades, tanto para las personas con discapacidad como para los adultos mayores, realmente el énfasis durante la pandemia, que estuvimos trabajando con alrededor de 60 adultos mayores, desde las funciones de un trabajador y trabajadoras sociales y las funciones del área de psicología y también de psiquiatría, también fue impresionante la cantidad de gente que no tenían medicamento, no tenían manera de comunicarse con sus médicos. Y aunque reconocemos que esas primeras semanas, yo diría que esos primeros meses, todos estábamos como en un compás de espera, ¿verdad? Nadie tenía un marco de referencia para lidiar con eso. 6 meses después, 7 meses después, 8 meses después, la situación de esta población sigue igual, porque esto no vino con la pandemia ni con los huracanes, y esto está requete dicho, no estoy descubriendo la rueda. Esto venía desde antes y ese recrudecimiento sobre recrudecimiento lo que nos habla es de una desfase grande, muy grande, de sectores cada vez más grandes que viven en la inequidad. Las personas con discapacidad son los pobres más pobres entre los pobres. Son los que tienen menos acceso a la educación, lo que revierte en un asunto de pobreza, ¿verdad? Son los que tienen menos posibilidades de trabajo, porque las leyes están ahí, pero también hay una desfase significativa entre lo que son las políticas públicas y el beneficio, ¿verdad? Las políticas públicas se hacen para atender necesidades. Así que ahí hay una desfase también que hay que mirar. Yolanda, eso que acabas de decir es bien importante y con la experiencia que ustedes han tenido desde ser de Puerto Rico, sí me gustaría ver cómo este proceso que comienza con principalmente la implementación de los protocolos a raíz del COVID-19, cómo ustedes han incidido en garantizar ese servicio de salud a sus pacientes desde esa perspectiva de la equidad. Pues mira, nosotros habíamos empezado a acercarnos al tema de la telerehabilitación, como nosotros lo llamamos, hace tiempo, ¿verdad? En el país, el Departamento de Salud había tenido serias dificultades para establecer procedimientos, pero nosotros estábamos listos para comenzar. Así que la pandemia, terrible, ¿verdad? Como la identificamos, pero nos permitió poner en función un asunto que nosotros teníamos muy pendiente, porque reconocemos que ser de Puerto Rico no puede tener un centro de rehabilitación en cada pueblo. Y nosotros hemos hecho mucho trabajo con Vieques y Culebra tratando, ¿verdad?, de garantizar unos servicios y siempre hablábamos a través de la telerehabilitación, esto se podía agilizar, pero no habíamos podido. Con el asunto de la pandemia, ¿verdad? Nos encerraron a todos a mediados de marzo y a principios de abril, ya aquí los compañeros y las compañeras en las áreas de terapia y en el área educativa ya estaban estableciendo contacto con las familias para mantener algún ritmo, ¿verdad? En términos de que los niños y las niñas que están en tratamiento no perdieran como la continuidad de los servicios que estaban recibiendo. Fue un gran reto porque como nos pasó a todos, fue empezar como, Dios mío, vamos a ver cómo esto nos sale. Las respuestas fueron bien, bien buenas. Yo creo que los terapistas pudieron identificar así entrando un poco a través de la cámara en esos ambientes naturales de los participantes, cosas que de otra manera no hubieran descubierto. Una hermosa y positiva y otras que levantó banderitas de alerta sobre la importancia de trabajar algunos otros aspectos desde el trabajo social, la psicología, etcétera, porque para las familias que tienen niños y niñas con diversidad funcional, pensemos en familias que tienen niños y niñas con autismo, esto ha sido bien, bien complejo. Así que nosotros empezamos a dar terapia, empezamos a trabajar con un programita que llamamos Ser to Go, que era hacer cápsulas, ¿verdad? Que se pudieran transmitir por las redes, dando orientación a la familia, ofreciendo apoyo. Nosotros escribimos artículos, a mí me publicaron un par de artículos que tenían que ver con cómo entendíamos que podíamos manejar esto.
Y en algún momento dado yo me puse a pensar cómo uno mantiene 3 programas de comunidad sin salir a la comunidad. Pero yo he sido bendecida, ¿verdad? Ha sido un privilegio el equipo de trabajo con el que nosotros contamos y son unos profesionales reclutados específicamente para estos trabajos de comunidad, que nos reunimos y entonces lo que decidimos fue rescatar los expedientes de lo que habíamos estado trabajando los últimos 6 meses en los 2 programas de comunidad, eran como 90 y tantos expedientes, y entonces creamos un protocolo para llamar a esas personas y poder ofrecer, indagar sobre áreas de necesidad y empezar a brindar unos servicios, tanto desde trabajo social como desde psicología, y en ese sentido, nosotros pudimos mantener no solamente el trabajo que se estaba haciendo en los centros de rehabilitación, sino también atender a esos adultos mayores y personas con impedimentos que ya sabíamos, ¿verdad?, que vivían en unos espacios de soledad, de marginalidad en muchos casos, ¿verdad?, de tristezas muy profundas, como yo digo, y que pudimos entonces empezar con ellos un programa de atención por teléfono, porque estos adultos mayores no se manejan con la tecnología, no porque los adultos mayores no puedan manejarse con eso, es que estábamos trabajando probablemente con los más empobrecidos, con los de mayor edad dentro de eso que hablamos, que es la población vieja de nuestro país. Y entonces, como nosotros hemos aprendido a monitorear todo lo que hacemos y a evaluar nuestras propias prácticas, en un momento dado tuvimos la oportunidad, se nos ocurrió conformar un programa de acompañantes virtuales. Así que a través de voluntarios que capacitamos aquí, pues nosotros empezamos como a enlazarlos con adultos mayores que sabemos que estaban muy solitos, para que estos pudieran llamarse, conversar de lo que quisieran, hablar del día, del sol, de la lluvia, de la tristeza o de la alegría. Y ese ha sido un programa hermoso que surgió también de este proceso de pandemia en el que nosotros, como evaluamos lo que vamos haciendo, identificamos fortalezas de nuestro programa y también áreas de oportunidad. Y ha sido lo que recogimos, el insumo que recogimos, tanto de los voluntarios como de los adultos mayores, ha sido hermoso al punto de que estamos reclutando un segundo grupo para impactar a otros adultos mayores. Así que en ese sentido, yo pienso que hemos podido abarcar no todo lo que se necesita, pero sí muchos espacios de atención a la población con diversidad funcional, en todas las etapas de desarrollo, ¿verdad? Desde la niñez de unas maneras hasta los adultos mayores, proveyéndole otro tipo de espacios de seguimiento, de acompañamiento también. Eso es genial lo que me acabas de contar. Definitivamente, mi próxima, ¿verdad? Pregunta era precisamente cómo estaban concienciando a las familias y no solamente a las familias con otros familiares, sino que lo hicieron con otras personas. Era como crear este grupo, ¿verdad? De mentores y acompañantes, que me parece genial, porque en un momento tan crítico como ha sido este periodo de la pandemia, donde la soledad se convirtió en protagonista de nuestras vidas. Y si tú no tienes acceso a la tecnología o la tienes limitada por todas las razones que podamos, ¿verdad?, discutir, se hace todavía más complejo. Es como tú dices, esa tristeza, ¿verdad? Así que me parece que brindar esos servicios y ese acompañamiento se traduce de alguna manera indirectamente, ¿verdad?, en un servicio de salud emocional y que incide entonces en preguntar qué otras necesidades tienes, aunque sabemos que hay información que es protegida y que es confidencial, pero eso no quita el que esa salud emocional se pueda atender, ¿verdad? Desde una perspectiva interactiva, pero compasiva, ¿verdad? En términos de ser empático y empática con otra persona que tenga discapacidad. En esa línea que tú traes, voy a comentar esto bien breve porque para nosotros fue una experiencia maravillosa. Las personas que se identificaban que tenían más necesidad en el área emocional, nosotros la enlazábamos con las psicólogas que tenemos en el programa, que son 2 profesionales de primera, en conocimiento y en compromiso y en solidaridad y todo. Así que las primeras salidas que nosotros empezamos a hacer a la calle en medio de esta pandemia fue más o menos como en julio, porque nosotros queríamos que las personas que habían recibido servicios de psicología, ¿verdad? Alrededor de 2 meses,
pero que había sido por teléfono, nunca se habían visto, tuvieron la oportunidad, los psicólogos, las psicólogas, de hacer un cierre con esas personas y entonces empezamos a visitarlas. Y era espectacular cómo esos adultos mayores, por la voz, reconocían que esa era la persona con la que habían estado hablando, la alegría que ellos mostraban. Y hubo un caso particular de una señora que ese día la hija la arregló, ella quería estar hermosa, ella dijo, para conocer a su psicóloga. Nosotros fuimos, estuvimos con ella, tiramos unas fotos hermosas. La señora estaba súper feliz y su hija también muy agradecida. Y a las 2 semanas la señora falleció. La señora tenía un problema respiratorio fuerte. Eh, la hija nos llama para dejárnoslo saber y nosotros, que nos entristeció mucho, tomamos las fotos que le habíamos sacado ese día y se la enviamos a la hija. Y después la hija nos contacta y nos dice que esas fotos, su mamá estaba tan hermosa y su mamá había estado 2 o 3 días hablando de lo feliz que había estado con esa visita nuestra. Y esas fotos fueron las que utilizaron para la actividad, ¿verdad? De cierre de vida de esta participante. Entonces uno dice, la verdad es que probablemente uno nunca sabe el impacto completo que tiene todo lo que se hace. Y esto vuelvo y digo, lo digo con mucha humildad porque este es un trabajo de un colectivo maravilloso, pero esa hija todavía se comunica con nosotras. Así que uno siempre piensa, pues mira, lo que se está haciendo bien y es necesario y eso tiene mucha relevancia para nosotros como, ¿verdad? Como profesionales y como miembros de esta institución. Ese testimonio que cuentas es enternecedor porque de alguna manera se mantiene viva, ¿verdad? La persona que con tanto cariño atendieron a través entonces de la vivencia de la hija. Así que me parece muy especial eso Ujú. que acabas de contar. Y precisamente yo te iba a preguntar de esas lecciones aprendidas, ya me has dado como que un testimonio, ¿verdad? Que va más allá de dar un servicio, porque es un servicio con una visión de que permanezca en la vida de las personas. Pero siempre hay también lecciones aprendidas durante el proceso que hemos siempre identificado, asuntos que tú hayas podido resaltar de esta experiencia en los temas a raíz de la pandemia, alineado a la equidad, que tú digas, mira, Marieli, estas dos lecciones aprendidas son fundamentales. Mira, son como muchas cosas, pero así resumiendo, yo pienso que por un lado está el agradecimiento de la gente, lo que valoran esas visitas que hacemos, ese acercamiento que hemos mantenido, pero así que esas son como las cosas buenas, positivas, que nos motivan a seguir, ¿verdad? Pero por otro lado, también nos motiva a seguir lo que es menos positivo, porque tiene que ver con hay unos sectores poblacionales cada vez más amplios que pasan tan por debajo del radar de agencias, de las mismas comunidades, porque en María, la gente de las comunidades tuvo la posibilidad de unirse, de crear cosas. Aquí, como el tema es el aislamiento físico, la gente está más sola. El gobierno no logró articular cosas. Cuidarnos del COVID era la prioridad, pero también va a dejar morir a los viejos de soledad y de tristeza. Así que incluso familiares que visitaban una vez cada 3 meses, ahora tenían hasta una buena excusa. No voy a visitar para que no se enferme, ¿verdad? Entonces, como que nos hemos tardado mucho en articular cosas a favor de unas personas históricamente vulneradas, ¿verdad? Porque la gente no es vulnerable ni pobre. El sistema te vulnerabiliza y te empobrece. Así que esos sectores están cada vez más lejos de poder satisfacer necesidades básicas. Hablamos de salud, pero piensa, por ejemplo, en lo alimentario también. Cuando hablamos de salud, no podemos dejar de mirar lo que es la salud mental y emocional, ¿verdad? Reconociendo que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. La salud tiene que ver con bienestar, tiene que ver con información, tiene que ver con toma de decisiones, tiene que ver con empoderamiento. Así que esa desfase entre lo que debe ser y lo que es, eso es una gran lección que nos movió entonces a desarrollar otros programas, etcétera. Y la importancia de que los profesionales entendamos que tenemos que regresar a las comunidades. Ya no es tan real que la gente llegue a los dispensarios, en principio porque hay pocos dispensarios. En segundo lugar, porque ya no hay transportación pública. En tercer lugar, porque es complejo hacer una coordinación por teléfono
que te dicen para hablar inglés marca el 3 y si quieres tal cosa el 397. Y hay una gente que no se puede manejar con eso, que para nosotros puede ser muy sencillo, a veces no lo es tampoco, pero bueno. Así que yo creo que la lección por un lado es de que hablamos de que tenemos un pueblo resiliente y a mí no me gusta cuando el Estado lo dice porque es como sean fuertes y aguanten y no se trata de eso. Pero nosotros tenemos gente que ha podido mantenerse firme a pesar de tantas adversidades. Hay una gente que tiene mucha necesidad en el área de salud emocional, mucha, y eso lo tenemos que ver como algo prioritario. Pero para mí que el aprendizaje más grande es que tenemos que seguir conformando trabajos de comunidad donde los profesionales que vamos a dar un servicio también trabajemos con que la comunidad, el gobierno municipal, los líderes comunitarios se organicen de manera tal que puedan apoyar y darle continuidad a eso que hacemos, porque los profesionales que vamos no nos quedamos a vivir en esas comunidades. Así que como aprendizaje, a mí me parece que eso es fundamental. Y eso se debe recoger en esta experiencia, Yolanda, porque me parece que el tema de pandémico, ¿verdad? Es único en las vidas de nosotros y debe estar para la historia para que, como tú muy bien indicas, estas lecciones pues se queden permanentes como un aprendizaje, ¿verdad? Para próximos retos, porque este reto pues lo tenemos continuo, no lo hemos cerrado, la pandemia continúa y es todavía más relevante estar entonces a raíz de casi ya 10 meses, vernos en una proyección precisamente como tú dices, con las poblaciones vulneradas, como tú muy bien traes a la mesa, que no nacen vulnerables, sino que el propio Estado y el propio ecosistema externo provoca esa vulnerabilidad, incide en esa vulnerabilidad. A mí me encantaría que también nos hablaras de dos prácticas, pero como líder, en ese proceso de tú sentarte con tu equipo de trabajo, ese momento histórico de, mira, estamos en esta pandemia, tenemos que manejarlo, tenemos que estar conscientes más que nunca de la equidad y del respeto a la comunidad con discapacidad y diversidad funcional. ¿Cómo tú manejaste eso como líder? Pues mira, cuando yo estudié trabajo social hace ya muchos años, yo tenía una profesora espectacular, Blanca Hernández, que nos decía, recuerden siempre que el trabajo social es ciencia y es arte. Así que yo creo que aquí primó el arte, porque realmente mi pregunta era, ¿y cómo uno lo hace? Pero como líder, y a veces yo no me veo tan así, pero realmente, ¿verdad? Tengo un equipo que hemos ido trabajando, enlazándonos y la sinergia es espectacular, fue sentarnos y a través de la computadora reunirnos y decir qué cosas podemos hacer. Nosotros necesitamos, porque ya lo sabemos, apoyar un poco a esta población. Entonces ahí surge la idea, para mí las funciones de trabajo social son tan necesarias, son tan valiosas y entonces siempre empiezo por ahí. Desde el trabajo social, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Verdad? De esto que ya hemos aprendido y de estas preocupaciones que podemos tener ahora. Ok, cuando identifiquemos esto, ¿qué podemos hacer? Pues los trabajadores sociales se van a encargar de esto. Vamos a hacer protocolo de preguntas para estar seguro que cubrimos siempre todas las áreas que nos interesan. Las psicólogas están disponibles, sí, pues vamos allá. Así que realmente yo creo que ¿cómo es que tú lo mencionas? Como una buena práctica es sentarte con el equipo de trabajo, reconocer que tú no lo sabes todo, pero que entre todos podemos lograr hacer un trabajo de calidad de manera rápida, porque la gente así lo necesita. Lo otro que yo creo que hemos podido trabajar, ¿verdad? Desde el liderazgo también es reconocer que nosotros podemos ser elementos como de respuesta rápida, vamos a decir, ¿verdad? Que no tenemos que esperar que otra gente nos diga, que no tenemos que estar mirando a ver cómo, sino estamos listos para trabajar. Y yo siempre le digo sí, porque tenemos la experiencia desde febrero del 2018 que hemos estado saliendo a la calle, que conocemos la comunidad, que hemos aprendido cómo enlazar con otra gente. Pero a mí me parece que tener ideas claras de lo que debemos hacer, pero trabajarlo en colectivo es lo que ha permitido que estos programas funcionen. De verdad que sí, Marieli. Nosotros tenemos, como te dije, un equipo maravilloso de trabajo donde hasta el chofer, yo no puedo imaginar un mejor aliado que el chofer que yo tengo en los programas.
en términos de conocimiento, de asistencia, de apoyo y de que, claro, yo no le pido a él que cargue una caja si ya yo no estoy cargando caja, ¿verdad? Yo no le pido a él que tal cosa si ya nosotros como profesionales no hemos trabajado eso también. Así que esa sinergia, que fue una palabra que tú utilizaste una vez cuando conociste el equipo de 360, a mí me parece que mantener eso, mantener el entusiasmo, reconocer que nosotros también estamos impactados por los terremotos, por los huracanes, por la pandemia, pero que dentro de todo tenemos la súper responsabilidad, ese privilegio de hacer cosas por otra gente. Yo no sé si eso es una buena práctica, pero de verdad que es lo que nos ha funcionado hasta el día de hoy. Claro que es una buena práctica, es poner en acción precisamente el liderazgo desde una perspectiva colaborativa y trayendo a la mesa lo mejor de ustedes, como tú dices, ese arte que muy bien lo señalas y a mí me resulta, me resuena tanto ese arte de comunicar, ese arte de crear empatía y de establecer prioridades y de accionar, como tú dices, rápido. Ya estamos listos, Sí. ya aquí nos puede ocurrir otra emergencia que no es que las estamos trayendo, ¿verdad? Ah, No, no, no no, queremos no, más no la queremos, emergencias, no la queremos. no las queremos, pero tenemos ya un andamiaje Ujú. y una estamina también, ¿verdad? Dentro, porque hay que tener esa estamina de darle seguridad Sí. a otras personas, que me Eh, parece genial. Eso nada más, Yoli. Yo te iba a decir que vamos a tener que hacer otro programa, así Cuando que tú quieras. claro que sí, sí, porque eso resulta ya, ¿verdad? En estrategias y tácticas muy particulares, basado en una experiencia que tiene también una base científica, porque ustedes sé que han recopilado y han Sí. unificado esta información y es Ujú. importante. Así que yo te agradezco mucho haber estado compartiendo conmigo. No va a acabar aquí la conversación. Para mí tu experiencia y conocimiento es clave y aportas desde siempre mucho al bienestar colectivo, al bienestar social y al bienestar de estas personas vulneradas, de las poblaciones vulneradas. Eso es clave para mí. Yo confío que podamos volver a trabajar estos temas. El tema de la equidad no acaba, así que vamos a continuarlo. Muchas gracias, de verdad, por sacar este ratito conmigo. Gracias a ustedes, Marieli. De verdad que para mí un privilegio y ojalá pues podamos tener otro espacio para seguir compartiendo. Me encantaría. Y Yoli, si te gustó este episodio, te voy a pedir que lo compartas y que nos escuchen a través de las plataformas en Spotify, iTunes Teacher, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, iBox y Buena Vibra Radio en Orlando. Nos escuchan en la Florida. A nuestros escuchas les invitamos a buscarnos en la plataforma de creadores de contenido Patreon para que nos apoyen y nos encontrarán próximamente en YouTube. Lo más importante es que te suscribas a Pivot ES. Pivot ES es una plataforma de comunicación para crear esta red de líderes que impactan organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales y es apoyado por la organización Change Maker Foundation, que precisamente tiene como objetivo desarrollar el liderazgo y todas estas áreas de atención tan importante para brindar un servicio y una visión en pro del colectivo social. Así que no se olviden, los espero en el próximo episodio.